Hola, bienvenidos todos a este segundo episodio de A Confesión de Parte. Hoy vamos a hablar un tema maravilloso. Nos ha pasado. Que alce la mano la que le ha pasado. Sí soy, confieso. Sí soy. Sí a todo. El síndrome del impostor, este pensamiento que nos invade cada vez que nosotros vamos a iniciar un nuevo reto o estamos frente a una oportunidad, ya sea laboral, de vida, que nos entra en la cabeza y no nos deja en paz y nos dice, no estás preparado, no lo vas a hacer, tú no eres capaz. ¿Cómo Jime, Pau, apagamos, acallamos esta voz que nos tiene comida la cabeza? Ay, qué difícil porque creo que todas en efecto tenemos el síndrome del impostor por más fuertes y seguras que nos veamos, ¿no? Y siempre hay como un momento en el que dices no soy suficiente, yo qué estoy haciendo parada aquí. A veces me pasa a mí cuando estoy en alguna conferencia o en alguna ponencia, digo, ¿y yo qué tengo de interesante que se decir? te ve re familiarizada con, Sí, no, todo el mundo me dice segurísima. el escenario y el todo el público. mundo me dice eso porque yo generalmente me muestro segura, pero dentro de mí sí hay una vocecita que dice, pero esto que vas a decir tal vez no seas interesante para el resto. Entonces sí pasa y lo tengo que vencer, ¿no? Es como, no me importa, igual estoy aquí, ya avanzo, no sigo, pero sí está en la cabeza. ¿Y no crees que pasa después de que te validan? O sea, después de que te aplauden o te dicen, fue 100%. excelente la conferencia. O sea, ¿no crees que esta cuestión también depende de una validación externa de tu público en ese momento? Sí, no, cuando alguien te reconoce un mérito en general, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, al final eran solo voces en mi cabeza. Pero sí creo que que es necesario este reconocimiento, es necesario, no debería, pero es necesario como que alguien te dé una palmadita en la espalda y te diga, está todo bien. Que a veces puede ser, digamos, una persona que no conoces, o a veces puede ser una amiga también, ¿no? O a veces puede ser un familiar que te dice, oye, no, eres perfecta. A veces yo tengo como en mi casa, quien hace eso es mi esposo, que me dice, oye, no, estás perfecta, está todo bien, pero yo siempre estoy sufriendo, siempre estoy diciendo, no, esto no está bien, lo estoy haciendo pésimo, lo estoy haciendo muy mal. Y es él el que me tranquiliza un poco. ¿No les pasa, chicas, que cuando terminamos esta actividad, este reto, esta cosa nueva a lo que nos metimos y vemos para atrás, decimos, oye, no lo hice tan mala? Oye, pues está bien, Alejandra, ahí vas. Me veo bien en las fotos. Exacto. Te ves en el espejo y dices, pues, estoy más flaca con lo que acabas de hacer, ¿no? O sea, pero es impresionante esta forma en la que nosotros tenemos este autoboicot, le digo yo, ¿no? De creer que no somos suficientes, de creer que el de al lado, la de al lado lo hace o lo puede hacer mejor que nosotras. Cuénteme alguna vivencia, algo que hayamos pasado de pronto con este tipo de... O sea, la pago sobre todo porque a mí si hay alguien que no me da la sensación de que sufre de inseguridad es Paola. Es siempre súper segura. O sea, de verdad, ese es un error enorme, esa apreciación. Es una mala apreciación. Porque, a ver, creo que también depende de dónde lo veamos. Creo el síndrome de la impostora puede verse no solo a nivel profesional, creo que también a nivel personal, a nivel de cómo queremos vernos, ¿no? O sea, sigo en ese descubrimiento. Mi mamá siempre me dice, y la amo por eso, siempre es, Paula, necesito que te mires en un espejo, que compres un espejo grande, que te mires, que te hables, que te convenzas. Y la verdad es que, aunque lo he hecho, es tan difícil de verdad racionalizar esa parte que está y que la puedes ver. Hoy tengo más dudas de eso. Más dudas que certezas. Literal. Entonces me pongo a pensar y digo, no entiendo por qué, porque siento que han sido mayores las conquistas. A nivel profesional no puedo no sentirme orgullosa de lo que he caminado y sola, y sola me refiero a sola liderando porque siempre tengo un equipo maravilloso que son las llantas del bus, digámoslo así. Pero creo yo que es algo que nos cuesta muchísimo. O sea, personalmente... profesionalmente sí, soy muy corporativa, quizás con Jim hemos estado en otros escenarios donde yo voy, me paro, me siento y digo, tengo que lograr eso, lo salgo, pero obviamente antes de ir allá he pasado una noche entera llena de ansiedad, sin poder dormir, intentando obviamente fortalecer mis habilidades para mí misma, pero sigue siendo un reto de todos los días. ¿No creen que debemos ser más empáticas con nosotras al momento de hablarnos? Sí. Vernos al espejo y hablarnos como si le habláramos a nuestros hijos,
como si le habláramos, no sé, a nuestros padres o a alguien que nosotros quisiéramos muchísimo, que somos nosotros mismos. Que es esa voz interna súper cruel que tenemos además, ¿no? Yo escuché hace poco alguien que decía, si tuvieses un amigo o una amiga que te hablara como tú te hablas a ti misma, probablemente no sería tu amigo. Porque somos muy, muy crueles, muy severas, ¿no? Es como, te ves gorda, estás vieja, o no lo haces bien, o esto aquí está mal escrito. O sea, tienes un montón de frases que te dices. Se flagelan. Que te van flagelando poco a poco, ¿no? Literalmente. Entonces, por eso a mí me parece que es importante hacer este ejercicio de callarla, porque yo creo que no hay nadie que pueda decir yo no la tengo. Es ese sí soy. Exacto. Es un patrón general. en Confirmo todos. la confirmación. Te toca hacerte como una autofrase, digamos, una frase contraria que diga, no, sí soy, sí me veo linda, sí está todo bien, para irte superando, ¿no? Ir superando como este síndrome del impostor. Sí, cómo bajarle el volumen, cómo tratar de sobrellevarlo. Yo pensé que el ejercicio era una forma, o sea, siempre dije como, quizás el ejercicio te ayuda muchísimo. Hacer actividad física. Depende hacia dónde lo tengas focalizado. O sea, si llega un momento, primero, como toda adicción en la vida está mal. Y si es que lo tornas como una adicción, o sea, realmente el camino es negro en ese punto. Entonces, en algún momento de mi vida para mí fue muy, muy adictivo, de muchas restricciones, de mucha, incluso, no sé, como me estuve orillando mucho socialmente para no salir a compartir por temas de la comida o cuestiones que me llevaban. Hay alcohol de por medio. No era que comes y empatas, entonces no existía eso, sino que más bien, y es mucha de, o sea, es la forma en cómo piensa el común de la gente. Es como yo hago ejercicio, puedo hacer esto, puedo estar relacionada con comida no tan balanceada, pero igual hago ejercicio. De Entonces, cierto modo dejas de vivir, ¿no? sin duda, creo Pierdes que... de algunos placeres. Unos buenos placeres. Ahora, Un tiramisú, una torta de chocolate. También pueden ayudar con el síndrome del impostor, ¿ah? A ver, sin duda. Un placer. Sí, creo que también. comer es un placer, tomarse su copa de vino y decir, esto estaba por mí, o lo hice ¿Qué me bien. ayuda mucho a mí? Salir con amigas. Terapia, terapia. Es una terapia. Confirmo. Es una terapia. Sí. Solamente la conversación y morirme de risa. Y las amigas son muy gentiles, además. Una amiga nunca te dice, oye, o si te dice esto está mal, te lo dice en serio. Eso creo que a mí Creo que también hay amigas y amigas. Amigas que solo te escuchan y que esas son las que Que es necesitas válido. en esos momentos. Y otras amigas que sí te pueden ayudarte a redireccionar, que es otra historia, ¿no? Ahora, yo sí creo que para no alejarnos mucho del tema, también tenemos que hablar de ese síndrome del impostor desde el lado profesional. Por ejemplo, a mí sí me ha costado muchísimo casos muy grandes donde digo, listo, los voy a liderar, los voy a asumir, hago la oferta y envío la oferta feliz. súper segura. O sea, súper segura. Y ya cuando me toca hacer, no sé, la kickoff meeting para arrancar el proyecto es como, ok, ¿será que, o sea, cuidado, un error en mi estrategia va a significar millones de dólares para mi cliente? claro. Entonces, ¿hasta qué punto te pones toda esa mochila y dices, realmente lo voy a lograr? Mi estrategia es completa y pese a que puedes ir a conversar con otros colegas, es diferente, es una historia distinta de cómo yo me ubico, racionalizo que puedo, que voy a llevar adelante el caso y hacer realidad todo tu esfuerzo, ¿no? Porque lo ves reflejado en procesos. En mi caso, no sé, en arbitrajes que son tan grandes, que es donde me pongo a pensar y digo, chuta, ¿y quién está del otro lado? Claro, veo a las firmas más grandes del país quizá, y es como, ok. Pero cuando ya vas, también te das cuenta de que todas eran ideas tuyas, porque estabas igual o más que preparada que del otro lado. Entonces creo que con el tiempo he venido como minimizando quizás esos impactos del lado profesional, porque me he convencido que cuando del otro lado de la mesa tengo a un muy gran profesional, no me siento menos que ese profesional después de escucharlo. Totalmente. Pero es un ejercicio también, es un proceso, ¿no? El tema también, por ejemplo, me pasa en las audiencias. Cuando voy a una audiencia y me preparo y estudio un montón, pero ya cuando estoy ahí siempre digo, a ver, estaré como a la altura de lo que tengo que hacer. Porque al final del día nosotros como abogados tenemos mucho en juego, ¿no? O sea, esta confianza que te da el cliente de cualquier tipo y que te dice, te confío mi vida, mi patrimonio, que te confío mi trabajo, te confío un montón de cosas que tú tienes que responder, que tú tienes al final del día que decir. Alguna, Jime, yo te podría decir que desde la función pública para la que yo he trabajado muchísimos años,
una en especial me marcó porque eran sacaritos de manera 3 meses. En 3 meses yo tenía que lograr estos hitos que no solo dependían de mi empresa pública, sino también de otras, trabajando mancomunadamente con otras empresas. Ya saben, la burocracia del sector público, mal o bien, toma sus tiempos. Hay gente que lo entiende, hay gente que no lo entiende. Pero creo que a mí me sirvió este tip un montón, que era dejar de preocuparme por lo que podía salir mal y empecé a ocuparme. Empecé a moverme con estas otras empresas a la par. Mandaba correos, la secretaria me hacía recordatorios todos los días, rayaba en el vidrio de mi oficina todos los puntos que tenía con el que yo no podía salir. Yo no salía a almorzar si yo no lo terminaba, si yo no enviaba, si yo no estaba atrás de un oficio para que el directorio se dé y logren pues aprobar el presupuesto de la segunda empresa más grande del país, la segunda empresa pública más grande del país. Y pude, después del tiempo y de empezar a ocuparme, como les digo. Es una responsabilidad enorme. En mí, que total, porque además que yo era la secretaria general y era la que, o sea, en mi cancha estaba que todo esto se apruebe y se dé. El Ecuador iba a pasar un estiaje sumamente grave y necesitábamos dinero como empresa pública para poder contratar luz de otros países. Así de grave era el tema. Me empecé a ocupar. Y dije, basta, Alejandra, basta de decir, no vas a poder, Dios mío, santo Jesús, ¿en qué me metí? ¿Para qué hice? No soy suficiente, debieron haber llamado a otra persona. Y dije, no, tú puedes con esto. Empecé a tratarme con empatía y empecé a ocuparme en vez de preocuparme. Creo que esas dos por ahí pueden ser las claves que yo he tenido, con las que he aprendido, por supuesto, pero creo que nadie nace sabiendo, con las que he podido alcanzar, y créanme que fue hermoso. Luego, por otro proyecto, tuve que salir del lugar en donde estaba, pero fue maravilloso. O sea, no podían creer lo que se había logrado en tan corto tiempo. Pero yo creo que si nosotros, mujeres, nosotros en general nos lo proponemos, podemos conseguir lo que pensemos y lo que nos proyectemos. Yo no sé si este síndrome del impostor lo tienen los hombres, me queda un poco de duda, porque creo que están así como desde niños formados para decir, sí, tú puedes. Generalmente es como la frase. Para conquistar. ¿No es cierto? Los diseñaron para conquistar. Claro, exacto. Y en nosotras, digamos, es menos para las mujeres. Entonces yo creo que hay un reto, sobre todo para quienes tenemos hijas, de decirles, tú puedes desde pequeñitas. Tú puedes. Eso de ahí es posible. Todo es posible. Sin duda. La otra vez leía en un paper que el tema de la belleza se ata mucho más a las mujeres. Es decir, no es algo por lo que los hombres se preocupan. Claramente sí, vamos a dejar de lado todo este boom de verse bien en el que nos encontramos en las redes. Pero recuerdo que entre las cosas que leía era, no sé, contaban la historia de hasta qué punto tú, siendo chiquita, no podías reírte tan duro, porque no te puedes reír tan duro. Y el hombre no le importa si se ríe duro y nunca le van a decir, no te rías así. O hasta qué punto al hombre le van a decir, estás feo o estás mal vestido. No, a la mujer es como, tienes que ir con vestido y tienes que ir bonita a la fiesta. Entonces creo que estas cuestiones nos las van sembrando desde nuestra propia crianza, sobre llegar siempre a cumplir estándares. ¿No? Exacto, es como tengo que cumplir cierto estándar. Imposiciones de la sociedad, imposiciones sin de la duda. sociedad. Y súmenle profesionalmente. Estoy plenamente consciente, la otra vez también discutía con alguien sobre... hablábamos de las mujeres y los hombres y sobre quiénes son más corruptibles o no. Y sin duda, estadísticamente, las mujeres somos menos corruptibles. Total, que los sí, hombres. sí. Pero dense cuenta que, por un lado, o sea, no sabemos cómo matizar el tema de yo quiero llevar un estándar de este punto, pero por otro lado, los cargos más importantes también los ocupan los hombres, pero resulta que estadísticamente son más corruptos. Entonces es como, ¿cómo hablamos? Ajá. Sí, desde qué, o sea, desde dónde me miras como mujer para poder obligarme a llegar a cierto estándar en la casa también. O sea, es como que dense cuenta que este síndrome del impostor es, no sé, tienes tentáculos por todas partes y dices, no entendemos, o sea, ¿dónde tengo que cumplir? ¿Cómo tengo que cumplir? Porque además cargamos con ese peso enorme de la belleza y demás. Esto de la belleza sí es un tema complejo, ¿no? Pero además lo ves, yo lo reflexionaba hace algunos días atrás, porque incluso desde niños nuevamente, ¿no? Entonces a un niño tú lo viste súper sencillo. Yo te digo porque tengo tienes tu hija un y tu niño hijo, la una parejita, niña, igual dale, ¿no? y a él yo le ponía su pantalón desde niño, digamos, cuando era muy pequeñito, pantalón, camiseta, zapatos deportivos, gorra y te vas. fuiste. En cambio con la nena es el vestido, la vincha, la diadema, las mediecitas, los zapatitos. O sea, hay más cosas en el mercado incluso relacionados con la belleza de las niñas, digamos, con el adorno si quieres, ¿no?
¿no? De las niñas que de los niños, y eso sí te da como desde el inicio, te marca la diferencia. O de no puede salir despeinada. O sea, partamos solo desde algo tan básico de la niña no puede irse despeinada, pero el niño se va con la gorra o con el pelo hecho cacho. Sí, y ahí va. Y ahí va. Es lo que hablábamos, ¿no? Y la verdad, conversándolo aquí, yo te la voy a dar, Jime, en el tema de que ese síndrome del impostor o de la impostora sí creo que nos pega más a las mujeres por lo que tú decías, Pau. Por el tema de este estándar social que piden que la mujer sea perfecta, pero es excelente mamá, pero cuidado, eres mala amiga también. Y no, te quedaste en casa y eres una vaga. Sacrificar a tus hijos, eres una vaga mantenida. Entonces, ¿hasta cuándo existe esta exigencia legítima? Ojo, que viene desde casa. O sea, y que no podemos culpar. O sea, es cultural. Así, una vivencia súper clave, súper rápida. En este tema político en el que yo estaba, uno de los días, obviamente, pues en que me ausentaba, viajaba, mi mamá, me estaba sentada con mi mamá en el sofá y me dice, ojalá pierdas. Ojalá pierdas. A mí también me dijeron ojalá pierdas. De tu madre. ¿Y por qué? La mujer que te dio la vida y el útero en el que estuviste por 9 meses. Por favor, mamá de Alejandra, no vea esta vaina. No, ya luego lo hablábamos y ella, y sabes qué, es otra vez el tema de la finalidad noble tiene que estar en el fondo. Sí, pero lo que te digo ser mamá full time. No sabes, salí, pero mira, el rayo McQueen me quedaba corto, lloré, todo lo que pude, pero luego empaticé y entendí. Ella lo ve desde su óptica, ella ve desde, mi hija tiene un hogar tan bonito y no quiero que lo trastoque. Si ella se ocupa demasiado o en demasiado, va a perder la objetividad o la dedicación de casa. Los niños están muy bien, no quisiera que mis nietos, poniéndome en la postura de ella, que luego entendí. Pero yo cuando escuché eso dije, no puedo creer lo que estoy escuchando. O sea, mi mayor aliada, la que debería ser mi mayor aliada. La que debería votar por mí. La que debería empezar votando por mí. Podría terminar siendo esta enemiga, ¿no? No pedida, si se quiere. Claro, que en el fondo no lo hace de mala, ¿no? No, lo hace. Porque las mujeres sí pensamos en esta idea de, a ver, es súper complejo. Y yo no sé, yo en algún punto también veo a mi hija y digo, no sé qué es lo que yo quisiera enseñarle para evitarle ciertos sufrimientos relacionados con ser mujer. ¿No? Por ejemplo, este tema de buscar la perfección. Entonces yo trato como de no peinarla, de llevar la misma practicidad que llevaba con mi hijo. Pero ojo con esto de aquí, ya la mando así a la escuela y me regresa súper peinada de la escuela. O sea, la maestra hace tu trabajo. Excelente servicio, maestra. Excelente servicio. Exacto, los profesores le hacen trenzas y tal. Digo, bueno, al final termina llegando hermosa. Yo la mandé, digamos, un poco más sencilla. Porque sí es cultural, creo que el tema, ¿no? Es un tema 100%. Que ya sale, digamos, de las manos. Hay que trabajar mucho el tema de concientizarlo para saber cómo frenarlo y para saber, sobre todo, enseñarles a las mujeres que no tienes que estar esclavizada a la belleza y que hay cosas que puedes hacer sin ningún límite, me parece. Y que no todo tiene que salir perfecto, ¿no? Y no tiene que salir perfecto. Ahora, pero a propósito de la anécdota que contabas, Ale, me pongo a pensar y no estoy muy de acuerdo con tu mamá, aunque mi mamá hubiese dicho lo mismo, pero mi mamá quizá desde el lado de la maternidad, de no vas a maternar a tus hijos si es que vas a desenfocarte en la política, en la casa, en todo lo que tienes que hacer. Pero ¿qué hubieses pasado si el lado contrario hubiese sido tu esposo, que se hubiese lanzado a la política? Tu mamá hubiese dicho, Ale, tienes maravilloso este hombre, quédate en casa, haz su soporte, cuida a los niños. O sea, ¿hasta qué punto realmente, no sé, nos han restado, no sé si la palabra correcta es utilidad, en otras áreas de la vida, donde creo que tenemos que compaginar con quienes nos acompañan, ¿no? O sea, en mi caso, que yo soy sola, de las decisiones más importantes que yo he tomado siempre las consulto con la Pinky. Es como, ¿tú qué piensas? Mamá, siempre y cuando eso te haga feliz y no estés en riesgo de vida, o sea, de vida, es como adelante. Y siempre me apoya. O sea, me acuerdo que el domingo estábamos hablando y me decía, mamá, creo que es hora de que ya inicies un doctorado. Y yo, o sea, no entiendo. Y me dice, ¿cómo así? Me estás planificando la vida. Claro, y me dice, mamá, es que me voy en 1 año y medio, ya terminó el colegio. Y la idea es que tú te quedes entretenida con algo. Y que te entretengas en investigar y que puedas visitarme y que podamos hacer una vida juntas, pero tú sigues siendo esa profesional de conquistar, porque siento que cuando me vaya te va a doler. Y yo como, entonces me estás buscando refugio. Pero démonos cuenta que los hijos sí ven en nosotros el reflejo de lo que quieren ser. Yo veo una hija, o sea, en tu caso, Jime, ella va a ver una mamá trabajadora al 100%, igual acá, o sea, es como...
creo que somos ese reflejo también y también de seguridades. No solo tenemos que venir a hacer esa conquista profesional para ellas, sino un tema de dotarlas de seguridad, porque yo sí, y también lo he dicho, me la creo cuando ya he logrado un resultado positivo en mis procesos, por ejemplo. Cuando no debe ser así, porque el trabajo durante el camino fue lo más difícil. Es lo enriquecedor, realmente. Es importante. Ya el trabajo fue, solamente el avanzar ya es un mérito. Ya es un mérito. Ya no vuelves a esa zona de confort. Pero Ya ¿por saliste. qué necesitamos? Esa es la pregunta. Y esa La es validación. Esa validación. O a través de una sentencia, un laudo, un contrato, porque también, no sé, participas en varias ofertas ante distintos organismos o ante distintas empresas y si no te adjudican es como, ¿qué hice mal? Realmente yo tengo un súper perfil, pero cuando ya ves que no te adjudicaron el contrato, te pones a dudar de todo lo que tú has conquistado. Sí, así es. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos trabajar día a día, ¿no? El tema de que o bajarle el volumen a este síndrome de la impostora, o entender desde mi vivencia, como se los decía, empatizar que la persona cercana o lejana, familiar o lo que sea, cuando nos da su comentario es en base a lo que esa persona vivió. Sí. Es La como- gente habla desde su lugar. Así es. La gente habla desde su Y lugar. creo que ahí es cuando nosotros vamos a tener un game changer. O sea, ahí es donde tú vas a decir, yo respeto tu opinión, yo creo que lo haría o lo diría de otra manera, yo lo tomo de manera diferente. Ya, pasa mucho. Como les decía, llega alguna familiar a la casa y es como que, bueno, tu esposo, no está trabajando, ok. Pero tú estás con los niños, ¿no? Te quedas aquí, ¿no? O sea, está bien si la otra persona no está, pero está mal si tú no lo haces. Y eso creo que también puede ser otro tema de podcast. Si nos Los ponemos a roles, ver ¿no? El tema de los roles. Ajá. Sí. Porque creo que eso va mucho en compañía de este tema del síndrome de la impostora. Sí, porque además del tema de la belleza, que es también cultural, este tema de los roles es también impuesto, ¿no? Culturalmente, como tú tienes que hacer esto en casa, los hijos, y el hombre sale, trabaja, triunfa, brilla, cuando ya la sociedad no es tan así. O sea, la mujer también brilla, la mujer también trabaja. Y los hombres cuidan a los hijos maravillosamente también. Entonces, creo que hay muchas cosas que replantearse, pero me parece que ese es el trabajo, ¿no? El pensarlo, el concientizar y el decir qué funciona para mí además, porque creo que no funciona igual para todo el mundo. Puede ser que yo esté en una posición, en un rol en casa, o que yo tenga determinadas tareas y yo diga esto a mí me funciona perfecto y a otra persona no. Entonces, depende un poco de lo que te funciona a ti, de cómo te sientas bien y lo que te va a permitir también hablarte bonito en el tiempo, ¿no? Y cómo limitar Irte también. agarrando cariño, digo yo. Total, no, además ir limitando a las personas que no te van a sumar en eso, ¿no? O sea que, no sé, a veces preguntamos si algo estuvo bien o mal a las personas equivocadas que tienen su pasado, su historia, sus frustraciones. Entonces creo que también es importante hacer ese cerco de seguridad, De protección. o sea, de autocuidado, ¿no? Yo les cuento una anécdota. El año pasado me acuerdo que me tocaba viajar mucho a Guayaquil por un arbitraje y el tribunal el tribunal arbitral estaba compuesto por 3 hombres. Yo era la única mujer en la sala, del otro lado tenía abogados, la contraparte eran solo abogados, 2, y de mi lado yo fui también con un abogado y yo. Y recuerdo que ya en la parte de los testimonios nos tocaba obviamente hacer el interrogatorio. Y bueno, yo en ese momento lideraba los interrogatorios y cuando comenzaba a persuadir de alguna forma al testigo, el presidente del tribunal me dijo, no me gusta cómo está interrogando. Yo le dije, yo no he venido aquí a gustarle cómo yo interrogo. El testigo tiene que sentirse intimidado para que diga la verdad. No entiendo, si hubiese sido un hombre hubiese sido digno de admirar, pero claro, como era la mujer, Qué seguro, qué decidido, qué buen abogado. sumado a que era un interrogatorio súper técnico. O sea, creo que ahí uno se puede dar cuenta de cómo se reducen en el género estos tipos. O sea, porque yo lo veía y yo decía, ¿por qué me tiene que decir esto quien está fungiendo como autoridad en este momento por el solo hecho de ser mujer? Porque recuerdo que del otro lado después hicieron el interrogatorio y nunca hubo una sola objeción respecto a ello. Pero yo me ponía a analizar que es tan difícil también cercar a las personas
para que no te ataquen ni te aluden desde ese lado. Que ojo, eso sí es común, ¿no? El tema de la diferencia entre la mujer mandona y la mujer, digamos, decidida, ¿no? Y claro, como, si eres fuerte, eres mandón. exacto. Claro. Cuando es una cualidad que en un hombre es súper admirable, una mujer es como, Y que oye, es como normal. estás haciendo, Y es claro, una loca. estás exagerando, ¿no? Eso es algo que hay que concientizar también. Y es un poco seguramente que Pao lo dices como, no, estoy haciendo mi trabajo. Mi trabajo. Ya Como está. siempre lo he Soy hecho, yo, además. es mi trabajo. Siempre he sido así, aquí y en cualquier otro foro. Y si te molesta, pues lo siento. Por último, tú no Problema puedes- tuyo. Y no me podía limitar realmente la habilidad de interrogar, ni tampoco mi derecho de parte, ¿no? En ese momento. Pero bueno, yo creo que hay muchas cosas que podríamos seguir hablando del síndrome del impostor. Montones. ¿Cómo creo que- empezó? Hubiese sido también un Sí, la verdad es que sí, yo creo que es un tema que también podríamos abordar con otros temas, como un tema accesorio. Y quizá con un hombre, invitándolo a algún hombre para que nos diga cómo se siente. sí, Para acabarlo. Si lo sienten, no, si lo sienten. Para porque tal vez- sensibilizarnos, porque La quizás verdad es una gran pregunta. hoy ¿Lo por sienten? hoy por hoy, yo creo que, de nuevo, estando en pareja, a propósito de lo que comentaba en el podcast previo, es yo en una relación de pareja, quizá el tipo sentirá que nunca puede, que nunca va a lograrlo, o llegar, o ganar lo mismo, no sé, tantas cosas que se le pueden pasar por la cabeza, pero Ponerse como un igual. creo y que no como menos. menos. Y creo que podríamos sensibilizarnos un poco con un invitado. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sí, la verdad es que vamos a hacerlo. Por favor, sigan nuestras redes sociales, déjenos su confesión respecto al síndrome del impostor, cosas que ustedes hayan vivido. La idea es aquí hacer comunidad. Les deseamos un buen día y saludos. Esto es La Confesión de Parte. Bye.